¿Qué tal amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. El día de hoy traigo la parte 2 de los videos dedicados al desdoblamiento astral, la proyección astral o como lo quieran llamar, ya esta vez con técnicas específicas para que puedan lograr entrar en este plano. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que existen dos momentos en los cuales podemos utilizar estas técnicas. El primero de ellos es inmediatamente después de despertarnos y el segundo es cuando queramos, es decir, que nos acostemos y digamos quiero proyectarme, quiero desdoblarme, pero antes de poder lograr esta habilidad es necesario primero pasar por las técnicas indirectas, es decir, una vez habiéndonos despertado. Debemos procurar que al despertarnos no abramos los ojos y no nos movamos, es decir, que seamos conscientes de que estamos despiertos, pero no movamos ningún músculo ni abramos los ojos. Esto es importante porque esto permitirá que el cerebro siga estando en unas frecuencias muy bajas de forma que no esté en completo estado de alerta. Bien, estas técnicas que les daré a continuación deben ser utilizadas de esa manera, es decir, nos despertamos, somos conscientes de que estamos despiertos, no movemos ningún músculo, no abrimos los ojos y comenzamos a hacer lo siguiente. En primer lugar tenemos el movimiento fantasmal. ¿Qué es el movimiento fantasmal? Es lo que nos va a permitir empezar a ejercitar nuestro cuerpo sutil o nuestro cuerpo astral. ¿Qué debemos de hacer? Una vez despiertos, con los ojos cerrados y con el cuerpo completamente inmóvil, lo que vamos a tratar de hacer es de mover nuestro cuerpo sin mover los músculos. Es decir, ni siquiera se trata de visualizar que se está moviendo una parte del cuerpo, no, sino literalmente empezar, por ejemplo, con uno de los dedos de la mano, teniendo la mano completamente acostada, mover el dedo. Es decir, lo que tenemos que hacer es tener los ojos cerrados, como bien dije, y todos recordamos cómo se mueve un dedo, o sea, todos sabemos la sensación que se siente al enviar la orden a la mano para que se mueva. Pues bien, lo que debe empezarse a hacer es a mover ese dedo, casi que a forzarlo, pero sin mover el dedo físico, sino el movimiento sutil. Muchas personas empezarán a notar que este movimiento es tan real que abrirán sus ojos y dirán, venga, ¿será que yo sí moví mi mano o moví los dedos? Y no. Y lo que empieza a suceder es que se empieza a generar ese desprendimiento. Debemos hacer esto por lo menos por 1 minuto, 2 minutos y vemos qué resultado tenemos. Si no sentimos nada, dejamos ese ejercicio de lado y pasamos con otra técnica. La siguiente técnica es el zumbido interno. ¿Qué es el zumbido interno? Muchos habremos notado, por ejemplo, que cuando nos estamos quedando entre dormidos y despiertos, estamos en ese estado de vigilia, muchas veces tenemos música a lo lejos. Entonces estamos como entre dormidos, despiertos, con los ojos cerrados y escuchamos esa música lejos, pero empieza a reproducirse como si estuviera fuerte cerca de nosotros. Y de esa manera se genera un desprendimiento de la conciencia normal, por decirlo de alguna manera, y entramos a ese otro estado de conciencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Muchas personas notarán, como lo dije en mi primer video de proyección astral, que muchas veces entre las 3, 2 de la mañana hay un zumbido que parece como, primero como un mosquito, luego se va haciendo más intenso y más fuerte hasta que llega al sonido de un motor de avión. Lo que debemos de hacer después de despertarnos, exactamente igual, con el cuerpo inmóvil, los ojos cerrados, es empezar a tratar de escuchar ese sonido, es decir, concentrarnos en el oído y empezar a tratar de escuchar ese zumbido. Si lo escuchamos, lo importante es que empecemos a darle máxima intensidad a eso hasta que ese sonido nos envuelva completamente y empezaremos a notar cómo todo el cuerpo vibra y de esa manera se genera una salida hacia el plano astral. Otra técnica que podemos utilizar es el girar sobre nuestro eje, es decir, ¿qué debemos de hacer? Estamos completamente con los ojos cerrados, adormecidos, entre dormidos y despiertos, y lo que empezamos a imaginar y a visualizar es que nuestro cuerpo empieza a girar alrededor del eje hasta que logremos sentir completamente la sensación de estar girando. En ese momento se produce una salida. Otra técnica que funciona mucho es el forzar el sueño. ¿Qué es el forzar el sueño? Después de estar en este estado entre dormidos y despiertos de vigilia, lo que vamos a tratar de hacer es de retornar al estado de sueño. Esto va a generar que volvamos y regresemos a esas ondas del cerebro donde son frecuencias demasiado bajas que nos permiten entrar en esas partes más profundas de la psique. Otras técnicas que pueden utilizarse para lograr el desprendimiento primario, porque recuerden que les dije que existen técnicas para entrar en el estado de proyección astral o desdoblamiento astral, para salir propiamente del cuerpo, para mantenerse, para encontrar personas. Entonces estas primeras técnicas son para lograr entrar en ese estado, más no todavía para salir como tal. Ahí aplicaremos otras técnicas.
Entonces existen otra serie de técnicas, aparte de las que ya les dije, que pueden utilizarse para lograr sintonizarse y sincronizarse con esa parte de proyección. Tenemos ahora la tensión sobre el cerebro. ¿Qué es la tensión sobre el cerebro? Exactamente igual, ojos cerrados, cuerpo quieto. Lo que vamos a empezar a hacer es que le vamos a mandar la orden al cerebro de que empiece como a dar pequeños saltos o brincos. Recuerden que ninguno de los movimientos o ejercicios debe hacerse con ninguna parte física o órgano físico. No es que ustedes empiecen a tratar de mover la cabeza, no, es darle la orden al cerebro de que se mueva. Esta técnica es bastante compleja de lograr, algunos la consiguen, otros no. Por eso lo que hago es traerles una amplia variedad de técnicas con la que puedan conseguir esto. Si lo consiguen y empiezan a sentir un efecto, siempre que se sienta un efecto durante una técnica, lo importante es potencializarla más y más y más y más hasta lograr entrar en el estado de proyección astral o desdoblamiento astral. Al igual que tensionar el cerebro, tenemos tensionando el cuerpo. Lo que debemos empezar a hacer es a sentir como si una gran fuerza nos estuviera oprimiendo y comprimiendo, como estamos completamente quietos, pero lo que debemos empezar a hacer es como si todo el cuerpo estuviera vibrando, se estuviera tensionando, los músculos, todo, pero recuerden, sin mover ningún músculo físico, utilizar ningún nervio ni ningún tejido, y sentir esa presión. En ese momento lo que vamos a sentir es como una electricidad, como una vibración fuerte, y empieza todo como a moverse y a zumbar. Ahí debemos aprovecharlo y podemos combinar esta técnica con el zumbido interno, y esto nos va a dar una máxima potenciación de la experiencia. Aquellas personas que tengan una capacidad de visualización buena, es decir, que sean capaces de ver, por ejemplo, una manzana y ver el color completamente, la forma, el olor, el aroma, existe una técnica que es para ustedes. ¿En qué sentido? Con los ojos cerrados, con el cuerpo completamente inmóvil, estando en ese estado de vigilia, lo que van a tratar de hacer es visualizar frente a ustedes, como si la tuvieran aquí cerca de la frente, una manzana, un crucifijo, un libro, un objeto que sea básico y simple, pero que puedan empezar a darle forma dentro de su cabeza. Si no pasa nada, lo ideal es que continúen con otra técnica o intenten con otra técnica. Si pasa algo, pues van a empezar a ver que la manzana, por ejemplo, se vuelve más vívida, tiene un color más rojo, huele, se siente su aroma. Traten de conectar con esa sensación. Entre más fuerte sea, mucho más conexión se va a generar hasta que logren entrar en ese estado de proyección astral. La siguiente técnica es bastante útil porque todos sabemos cómo se siente correr, cómo se siente nadar, cómo se siente saltar, cómo se siente caminar. Entonces, ¿qué es lo que debemos empezar a hacer? Con el cuerpo completamente inmóvil y los ojos cerrados, vamos a empezar a recordar esas sensaciones. Pero lo más vívido que se pueda, nadar, correr, andar. Y esto lo que nos va a permitir hacer es que nuestro cuerpo sutil va a tomar esas órdenes que le estamos enviando y a tratar de empezar a moverse y a salir del cuerpo, y por consiguiente lograr la proyección. Al igual que una de las técnicas anteriores, esta otra técnica de imaginar que tenemos un objeto en la mano funciona también con la visualización y al mismo tiempo con la capacidad de situarnos y sentir precisamente eso. Por ejemplo, podemos tomar una taza, ¿sí? Estar con el cuerpo completamente inmóvil, los ojos cerrados y empezar a imaginarnos una taza o una pelota en la mano, pero tiene que ser de la manera más vívida posible. Algo que puede utilizarse para generar esa ancla es que podemos pasar todo el día con un objeto específico, por ejemplo una esfera o una pelota, todo el tiempo, y acostumbrarnos a esa sensación en la mano. Luego, cuando estemos haciendo nuestras prácticas, lo que vamos a hacer es a recordar esa sensación de tener la pelota en la mano hasta que seamos capaces de sentir la esfera allí, y por consiguiente empezar a entrar en ese campo de hiperrealismo hasta conseguir la proyección. A continuación les daré otra técnica que funciona bastante similar a el zumbido, pero esta es imaginando sonidos. Muchas veces nos ha pasado que escuchamos mucho una canción hasta el punto que somos capaces de reproducirla en nuestra cabeza. Podemos utilizar esto a nuestro favor cuando estemos en esta situación. Con los ojos cerrados, sin mover el cuerpo, lo que vamos a empezar a hacer es a recordar sonidos de pájaros o sonidos de canciones particulares, alguna canción en particular que no sepamos, hasta que empecemos a sentir y a escuchar propiamente esa canción. Vamos a concentrarnos mucho más y más, cada vez más en ese sonido hasta que logremos la proyección. La siguiente técnica es el movimiento de ojos. ¿Qué debemos de hacer? Con los ojos cerrados y con el cuerpo completamente inmóvil, vamos a empezar a mover los ojos de un lado para el otro rápidamente,
hasta que empezamos a ver o a sentir algún efecto. Si no sentimos efecto, pues cambiamos de técnica, pero si sentimos un efecto, empezamos a hacer hasta que sentamos todo ese zumbido, esa vibración, esa electricidad que entra y nos permite entrar en ese estado de proyección. Podemos notar que nuestro cuerpo se adormece, como si fuera parálisis del sueño, que como bien dije es el término médico y científico que se utiliza para este tipo de experiencias extracorporales propiamente. ¿Esto qué va a permitir? Va a ser positivo en el sentido de que el cuerpo va a estar lo suficientemente adormecido que la conciencia va a poder estar despierta y en este caso salir y proyectarnos astralmente. Esta técnica se acopla perfectamente para aquellas personas que han trabajado con el chakra del tercer ojo o que han trabajado con este centro energético específicamente. ¿Qué debemos hacer? Con los ojos cerrados, con el cuerpo completamente inmóvil, vamos a empezar a sentir esa misma presión que se siente cuando trabajamos con el tercer ojo y vamos a intensificarla, hasta un punto que podamos ser conscientes de esa vibración que empieza a expandirse por todo el cuerpo. Si empezamos a sentir una vibración específica, no solamente con este ejercicio, sino con otra, digamos, cuando estamos haciendo movimiento fantasmal, en la mano, en el pie o en lo que sea, lo ideal sería que ampliáramos esa sensación a todo el resto del cuerpo para lograr sacar ese cuerpo sutil. La siguiente técnica es bastante fuerte en el sentido de que nos enfrentará a nuestros propios miedos. Como bien dije en la primera parte de esta serie de videos, en el plano astral o sutil existen la capacidad y la posibilidad de que la mente genera lo que piensa, lo que quiere, lo que teme, lo que sueña, lo que desea, lo que anhela, lo que rechaza, si la persona en ese momento es consciente de esto. Entonces podemos empezar a utilizar algún miedo que tengamos, a los payasos, a una sombra grande, a los toros, a las serpientes, y utilizar ese miedo para empezar a sentir que esa cosa en particular está frente a nosotros, de manera que se hace cada vez más visible, más presente, más fuerte, hasta que ese miedo o esa sensación en específico logra proyectarnos y logra sacarnos. ¿Qué sería lo ideal? Que no sea una experiencia traumática, es decir, que una vez hemos aprovechado esa situación para proyectarnos, pues simplemente seamos capaces de dejarlo de lado, salir, echar fuera esa bestia, esa persona, esa cosa o ese miedo que hayamos utilizado. Las personas que ya hayan tenido experiencias como estas o una vez avanzado en los ejercicios, también lo que pueden hacer en el momento de estar en su estado de recién despiertos es recordar cómo entraron o cómo se proyectaron esas veces y tratar de volver a hacer esas mismas situaciones hasta que consigan proyectarse nuevamente. La siguiente técnica funciona con respecto a la relajación y la concentración en la respiración. Únicamente lo que vamos a hacer es inhalar y exhalar, concentrarnos en cómo se infla el pecho y cómo se libera el aire. Así hasta que empecemos a lograr la vibración, la electricidad o esa sensación que se siente en el momento en el cual el cuerpo sutil intenta separarse del cuerpo físico. Si no se siente nada, pues lo ideal sería pasar a practicar otra técnica en específico. Con estas técnicas ustedes ya podrán empezar a experimentar el fenómeno de la proyección astral o desdoblamiento astral. Son técnicas que, como ven, son bastante sencillas de utilizar y de implementar y toma en la mañana alrededor de 10, 15, 20 minutos máximo. Esto teniendo en cuenta tanto la técnica como la experiencia que se pueda tener dentro del astral. Más adelante traeré una tercera parte que tratará sobre las técnicas de separación propiamente, es decir, en el momento de ya lograr conectar con ese cuerpo sutil, qué debe de hacerse para separarse completamente del cuerpo, otras técnicas que tienen que ver cómo mantener la experiencia, porque en muchos casos lo que empieza a suceder es que el practicante se asusta con lo que ve o simplemente deja que la experiencia se acabe y por ende su entrada al astral puede durar 1, 2 minutos, 3, 4, 5, pero puede ampliarse hasta 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y todo lo que el practicante sea capaz de conseguir, eso sí, a través de la práctica. Al igual que les traeré otras técnicas para encontrar personas, para viajar más rápido, porque al ser una experiencia tan corta, entre comillas, necesitamos movilizarnos rápidamente en el astral y no podemos simplemente hacer el mismo recorrido que hacemos siempre de bajarnos de la cama, salir por la puerta, salir a la casa, luego ir hasta donde tengamos que ir, porque simplemente se va a empezar a desvanecer la experiencia. Y finalmente les traeré técnicas de cómo encontrar personas, de cómo encontrar objetos y cómo lograr alguna que otra habilidad.
Pero vuelvo y repito, esta experiencia es netamente personal y lo que pueda lograrse allí está única y exclusivamente limitado a lo que el practicante quiera y hasta dónde quiera llegar. Nos vemos en un próximo video. Por favor suscríbanse, denle me gusta al video, compártanlo, déjenme sus comentarios, sugiéranme temas, háganme preguntas, déjenme mensajes que siempre trato de responderles en la mayor brevedad posible y lo mejor que pueda. Nos vemos en una próxima ocasión y que arda la llama negra.